Muy buenos días, amigos televidentes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Manuel Campo Vidal, toda una personalidad española a la que hemos convidado a conversar, que nos aclare muchísimas cosas que tiene España hoy día y de la que él sabe bastante. Ingeniero, periodista, sociólogo, y creo que es el director de la Asociación Española de Prensa y Televisión. Academia de Televisión, sí. La Academia de Televisión. Así es que buenos días, Manuel, Buenos y días. bienvenido a Ojalá. Bueno, pues encantado de estar aquí. Buenos días. Muy bien. Manuel, empecemos hablando un poquito de España, porque nosotros desde aquí estamos mirando todos estos embrollos que se están apareciendo en la prensa, y nos gustaría que nos dé un panorama de España hoy día. Sabemos que la crisis económica ha revolteado a España, ¿Sí? Una España que venía y se convirtió en la séptima economía del mundo, y de repente se ha ido por un barranco, es lo que parece. ¿Cómo ves a España hoy día? Bueno, España está recuperándose de esa crisis económica. En realidad estamos peleando por entrar en el G8, andaríamos por ahí, en el 9, 10, esa es la verdad. Pero tuvo un retroceso importante con la crisis económica que golpeó de una manera muy seria porque tocó el modelo productivo. Y ese modelo productivo se había basado sobre todo en la burbuja inmobiliaria, y ahí hubo una crisis financiera, una crisis también del mundo inmobiliario, pero afortunadamente nos estamos recuperando porque en este momento España es un país que crece al 3%, ya sé que República Dominicana crece más y se lo deseo, y todo es fantástico, pero la eurozona no crece más allá del 1,5%, esa es la verdad. Lo que pasa que cuando se viene de una crisis que ha sido demasiado larga, 6 años es demasiado, se necesita bastante más tiempo para subir. Cada mes se crea empleo, hay más afiliados a la Seguridad Social, pero habíamos tenido un golpe muy fuerte, con lo cual nos estamos recuperando. Y es verdad que la crisis ha tenido un reflejo en las elecciones, en los posicionamientos, y España está en un cambio desde el punto de vista del mapa político importante, como están buena parte de los países europeos, porque la crisis no ha tocado solo a España, ha tocado a todos los países europeos, y en cada país se ha expresado esto de alguna forma. Por ejemplo, en el Reino Unido con la eurofobia, queremos salir de Europa; en el caso de Francia con la ultraderecha, que es peor; en el caso de España pues con estos partidos nuevos, uno de ellos, Podemos, etcétera, con unas ciertas vinculaciones en su momento, por lo menos, a Venezuela. Bueno, está aquello alterado y muy interesante, así que les invito a que sigan en esa observación, porque estamos viendo ya cambios muy importantes. Esa crisis económica condujo, bueno, todos los desalojos, los desahucios que se están produciendo, de cantidades de ciudadanos, los recortes en educación, ¿Sí? recortes en salud, en fin. Todo eso generó un movimiento de indignación, Sí. Los indignados, como le llamaron, Sí. que han producido partidos políticos, incluso producto de ese movimiento. Eso es. ¿Cómo asocia esa parte política, esa indignación social, cómo se va manifestando actualmente? Yo creo que toda crisis genera un rozamiento social importante. Nosotros heredamos el término de indignados de los franceses, les indigné, y en aquel momento había indignados en Francia, en todas partes asumimos ese término en un momento determinado. La verdad es que los recortes en educación los ha habido, pero no tantos; en investigación demasiado, me parece a mí, para lo que necesita ser un país al frente, digamos, del desarrollo tecnológico y de la innovación. También en sanidad se pudieron contener, porque hubo muchas protestas de los médicos y de todo, ahí se contuvo un poco. Y yo creo que en el tema que ha citado usted de los desahucios fue absolutamente excesivo, y de hecho se está cambiando la ley para que eso no se pueda producir. Ha habido un abuso en el desalojo de personas pues que no pagaban el alquiler o que no podían hacer frente a las hipotecas que habían adquirido y asumido para poder adquirir esos apartamentos o esas casas. Y la pena es que después han venido los fondos buitre, llamamos nosotros, de capital internacional, comprando todo eso a bajo precio, muchas veces por debajo de lo que el banco le estaba exigiendo a la persona desalojada. Yo creo que ahí ha habido una respuesta de indignación, y basta un dato: la presidenta o la impulsora de la plataforma antidesahucios en España acaba de ser elegida alcaldesa de Barcelona. Alcaldesa, sí. Poca broma, porque ahí está muy clarito de lo que ha pasado. Se está cambiando la ley, y desde luego
como en toda crisis y en toda gestión política, pues a veces hay no solamente errores, sino en este caso creo que abusos. Y eso desalojaba mucho a las familias de allí, pero vulneraba, yo creo, los derechos fundamentales de la persona, y que está reconocida en la Carta de Naciones Unidas, que todo el mundo tiene derecho a tener un hogar y a tener una familia, y para tener una familia hay que tener un lugar físico donde tenerlo. Así que ha sido especialmente sangrante. Afortunadamente estamos en mejor camino. Yo lo que no entiendo, yo soy dado, discúlpame Manuel, en mis análisis a ser subjetivo, muy subjetivo. Y es legítimo, es legítimo. Muy, porque no sé si que los latinos, y voy a hacer ahora una generalización, lo cual es un pecado, somos un poco pasionales a veces al meternos en estos temas, pero ¿hasta dónde el Estado español no ha sido un cómplice también de todo esto? No ha metido, o sus gobiernos no se han metido hasta donde han tenido que meterse, y yo sé que estoy siendo totalmente subjetivo, para ponerle coto a situaciones tan inhumanas como las del desahucio. Ayer nada más veía yo un caso dramático de desahucio, una situación que se produjo, no recuerdo ahora exactamente dónde, que bueno, una comunidad que se lanzó a la calle, lo que se armó allí cuando trataban de impedir que echaran de su casa a unas personas, una familia, etcétera. ¿Y hasta dónde no pudo el Estado asumir un comportamiento diferente respecto a esto? Hasta dónde los capitales tienen que ser tan decisivos a la hora de imponer sus reglas, su ley. O sea, uno que está aquí viendo a un gobierno, por ejemplo, claro, hay unas diferencias, yo lo sé, de toda naturaleza, pero yo veo al presidente Medina aquí que dice, bueno, el crédito así, nosotros tenemos tasas de crédito aquí de interés, tasas de interés 10%, 8, 9%, cosa insólita, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, donde tú puedes comprar un vehículo a una tasa de 0.5, 0.8, 0.9%, que es muy alta, me decía a mí, estaba hablando con un norteamericano en estos días, y él dijo, pero ¿cómo? Y eso es verdad, vio aquí tasa de interés al 7, al 8%, y decía, pero ¿y cómo eso puede ser? Dice, no, yo acabo de comprar un carro con una tasa de un 0.8, casi 0.9, o sea, es difícil aquello, ¿no? Entonces yo veo aquí al presidente metido en el monte, en el campo, con la gente, y diciéndole, crédito, si la banca privada no quiere resolver este problema, el Estado tiene que resolverlo y la gente va a tener acceso al crédito. 0.41 y después hablamos. Y está prestando dinero el Estado a través del Banco Agrícola, pero allí no, allí hay como, yo lo que observo en Europa es aquella hegemonía total, brutal, absoluta de un bloque gobernante, de un bloque dominante que impone su ley y sus reglas a todo el mundo. Pero no es en uno Europa, no entiende ciertas cosas. Ramón, pero no es en Europa, es en todo el mundo. Sí, es Cuando cierto, viene la crisis claro económica financiera internacional, el G8 precisamente se reúne y dice, bueno, vamos a invertir mucho dinero para controlar esto y pondremos nosotros las normas. No ha pasado. Los bancos en todo el mundo siguen dominando la escena. Y el propio Obama dijo, esto lo vamos a arreglar, y no pudo hacer nada. Y no se ha arreglado. Yo creo que dentro de que no se ha arreglado, que es el cuadro general, hay gobiernos que intervienen antes o que intervienen con mayor decisión. Y en ese sentido yo creo que hay algunos momentos en España que se hubiera tenido que intervenir antes. Y con todo respeto a lo que está haciendo aquí el presidente Medina, que me parece muy interesante, y hemos de hablar también perdón, de volúmenes. Claro. El conjunto del peso de ese dinero que presta, pues probablemente equivale, no resolvería en un país de 47 millones de habitantes y con otro tipo de desarrollo, no podríamos compararlo, lo cual no quita que lo que se está haciendo pues sea realmente admirable y que esté francamente bien. Yo tengo mucha confianza, sinceramente, en cómo va este país, y yo creo que ustedes, enlazando presidentes, primero Leonel Fernández y ahora Danilo Medina, puede encontrarse dentro de unos años con un panorama completamente distinto. No es aquí la conversación, pero yo lo vi en el caso de Brasil. Brasil tuvo un excelente presidente, que era Fernando Henrique Cardoso, al cual tuve la oportunidad de conocer y conversar con él
algunas veces en casa del profesor Manuel Castells, precisamente, y fue un gran presidente que hizo cosas por las escuelas en Brasil que está haciendo aquí el gobierno dominicano. Después vino Lula, 8 años de Lula, y después 4 años de Dilma Rousseff. Cuando un país enlaza 2 o 3 presidentes con un sentido claro de a dónde va, como República Dominicana, después de Leonel Fernández, 8 años, ya sé que antes había estado también, con 8 años de Danilo Medina, el resultado final, eso es casi una generación, sí. Es casi una generación. Y entonces el panorama puede cambiar, así que lo veo con enorme interés, sin ocultar por los problemas que hay, como en todas partes hay, desde luego en España y en todos los sitios. Nosotros hemos pasado recientemente por un proceso de reforma constitucional. Me imagino que te habrás informado de algo de eso, ¿no? Lo hemos seguido con enorme interés. Y nosotros, había gente aquí partidaria de que, y todavía la hay, desde luego, de que la Constitución sea blindada, que eso sea inmodificable. Oigan, una cosa inaudita, además para mí aberrante. Pero nosotros demostramos que las constituciones son modificables y tienen que ser modificables para mejorar la democracia. ¿Hasta dónde? Y discúlpame que siga metiéndome en estas cosas, pero ¿hasta dónde los estados modernos europeos, incluyendo el norteamericano, no han puesto una camisa de fuerza a los gobernantes para impedirles hacer las cosas que tienen que hacer? Caso, por ejemplo, del Obamacare, ahora que lo vemos, que prácticamente están por volverlo para atrás otra vez, el seguro de salud, el programa de salud del presidente Obama, que fue un gran avance, ¿no? Lo poco que le dejaron hacer. O sea, ¿hasta dónde nuestros gobiernos, estos gobiernos, en una hora tan importante del mundo, no están presos? Pues esa es una excelente reflexión. Sobre la reforma de las constituciones, yo creo que a veces se sacraliza ese debate en exceso. La vida cambia, la fotografía se mueve y no se puede estar en el siglo XXI con la fotografía del siglo XX. Lo tenemos en España en este momento. Tuvimos, por suerte, una constitución en el año 78, después de la transición, una constitución democrática que englobaba a todos, a la inmensa mayoría. Después de un siglo XIX pues muy agitado, en el que España casi que su aportación tecnológica al mundo fue fabricar constituciones, porque estaba constantemente con pronunciamientos militares y vuelta arriba y abajo. Por fin tuvimos una constitución en el año 78, pero han pasado casi 40 años, habrá que revisar, las condiciones no son las mismas. Entonces, y yo soy partidario de que en España se reforme la Constitución, manteniendo el edificio. Todo edificio merece, después de 40 años, una rehabilitación. Y hay que limpiar la fachada, hay que cambiar algún piso, seguramente hay que hacer un balcón que antes no estaba, etcétera. Y hay países que se lo toman esto con toda naturalidad. Por ejemplo, en Alemania se cambia la Constitución, no digo que cada año, pero con mucha frecuencia, se adecúa y ya está. Y hay otros países que parece que se va a hundir el mundo. Y no es el caso. Entonces yo creo que hay que desacralizar, a mi modesto juicio, el hecho de que se toque la Constitución cuando convenga tocarla, con razón, con consentimiento popular, evidentemente, con respeto a la soberanía. Eso yo creo que por ahí yo creo que no tiene problema. Sobre el otro asunto que plantea, pues evidentemente hay lo que ya nos enseñaba en París cuando yo era alumno del profesor Castells, Nikos Poulantzas. Hay una autonomía relativa del Estado, el Estado a veces va por su cuenta sobre los poderes económicos, pero yo creo que para el gusto de todos los ciudadanos los poderes económicos en todos los países dicen más de lo que a los ciudadanos nos gustaría. Y el caso de Obama es especialmente claro. Él hace una gran aportación, se juega incluso, yo digo, la reelección por imponer eso, y ahora hay un movimiento de vuelta, un movimiento de regresión que puede hacer que ese gran avance pues quede en nada. Quedará en poco, en nada no, porque ya cuando la ciudadanía ya ha conseguido verlo, tocarlo y decir que es posible, pues ya volverán las cosas. Lo que pasa es que, claro, en ese retraso muchas veces pues hay mucho drama humano acumulado y eso es así. Ojalá los gobiernos tuvieran más autonomía respecto a los poderes económicos, y creo que lo que me he referido de que en la crisis el G8 dijo eso lo arreglamos y así controlamos el mercado, yo creo que en general en el mundo los capitales siguen campando por sus respetos. Muy bien, Manuel,
Esta situación en España, volviendo un poquito de nuevo a España, la transición del 78 implicó una constitución. ¿Pudiera decirse que estamos ahora en las negociaciones de todos estos pactos, que hay una recomposición tan grande en España que pueda implicar, si a ello vinculamos los nacionalismos, como se están expresando, la necesidad de una nueva constitución española que renegocie aquel pacto que dio a España todas esas potencialidades para el crecimiento? Yo creo que hay tres posiciones claras. Los que quieren fundar la Constitución de nuevo, es decir, partamos de cero, hagamos un proceso constituyente. Los que quieren reformarla para adecuarla a los tiempos y los que de ningún modo quieren tocarla. Básicamente es eso, y eso se expresa con partidos políticos. Algunas de los movimientos nuevos, este movimiento de Podemos, etcétera, habla de proceso constituyente, y hay un sector también de esos nacionalismos independentistas que plantea esto. Y desde luego hay sectores del Partido Popular hoy en el gobierno que de ningún modo quieren tocarla. Yo creo que al final se impondrá la razón del centro, con matices y en sentido amplio. Y va a haber una negociación, pues resolviendo algunas cosas, como decía, rehabilitando el edificio, adecuándolo, y es verdad que, por ejemplo, pues habrá que estudiar bien, y si es delicado, pues un encaje distinto de Cataluña en el Estado español, pero para que no se produzca la independencia, etcétera. Yo creo que ahí esa va a ser la salida. Ha habido un relevo en la jefatura del Estado en España. El rey Felipe VI asumió hace un año porque su padre, el rey Juan Carlos, cedió, abdicó para que pudiera hacerse cargo su hijo, y se ha abierto en ese sentido un tiempo nuevo. Y yo tengo confianza en que con su magistratura y con el acuerdo de los partidos políticos esto conseguiremos resolverlo, porque la ciudadanía lo que quiere es estabilidad, lo que quiere es seguridad y desde luego vivir mejor en la medida de lo posible. Yo creo que saldremos de esta. Ahora, es apasionante y es verdad que es arriesgado como todo proceso político. Hay nuevos protagonistas en el escenario político español. Sin duda. Hay un enriquecimiento, por lo tanto, de la política. Sí. Podemos, el mismo Ciudadanos, que no es tan radical como Podemos, Eso es. Es un poco más hacia la derecha, Podemos ala más hacia la izquierda, pero hay también otras formaciones interesantes a nivel regional, a nivel ya más local, y eso quiere decir mucho en el panorama político español. ¿Cómo tú lo percibes esto? Bueno, yo creo que, por resumir, digamos, una imagen, la política en España era cosa de dos, Partido Popular, Partido Socialista, con alternancia en el poder, los ciudadanos decidían. Hay 2 millones de ciudadanos que dicen, bueno, pues ahora toca más Partido Popular, ahora toca más Partido Socialista. Ha venido siendo así. Y era cosa de dos, y uno más en Cataluña y País Vasco, donde los movimientos nacionalistas son muy fuertes. Ahora ya no es cosa de dos, es cosa de 4. Y los 4 tienen que ponerse de acuerdo, porque está el Partido Popular de siempre, el Partido Socialista de siempre, aunque a su vez en proceso de renovación, y efectivamente aparece esta fuerza de ciudadanos, joven, importante, que por situarlo de alguna manera, pues estaría más en línea de lo que era Adolfo Suárez. Permíteme una anécdota personal. Yo escribí un libro sobre Adolfo Suárez, hace 3 años, se llamaba El presidente inesperado de la transición. Se lo regalé a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en una entrevista que hice, como se lo regalo a otras personas, y ha sido la mejor campaña publicitaria que he tenido nunca de ese libro, porque a todos los sitios que va dice, ¿qué libro está leyendo usted? El libro de Manuel Campo Vidal sobre Suárez, creo que Suárez tal. Digo, caramba, porque de pronto él visualizó esa posición sobre este personaje. No digo que no lo hubiera visto antes, pero lo utiliza como elemento para plantearlo. ¿Y qué era Suárez? Pues una persona que estaba entre la derecha de Fraga y el Partido Socialista. Ahí quiere estar Ciudadanos en ese juego, y más allá del Partido Socialista, más a la izquierda, estaría Podemos. Esos 4, que son 5 en Cataluña y el País Vasco, son los que van a articular el juego. Lo que sí parece claro es que en las próximas elecciones, que seguramente serán en noviembre de este año, nadie va a tener mayoría absoluta para gobernar.
como está sucediendo en la mayor parte de los ayuntamientos. Y eso quiere decir que tiene que haber acuerdos, pactos, cesiones, y que tiene que haber un curso acelerado de negociación política para todos los líderes, porque es necesario, y entender que un pacto, una cesión, no es necesariamente, permítame la expresión, bajarse los pantalones, como se suele decir en España, ¿no? Es una renuncia. Es que entonces no, mire, vamos a encontrar, más que sobre las personas y sobre los cargos, cuál es nuestro proyecto. Vamos a ceder aquí, vamos a ceder allí, pero vamos a seguir avanzando en esta dirección. Yo creo que ese entrenamiento que está produciendo ahora mismo, en estas semanas, se ha producido para los ayuntamientos en estos días, para los gobiernos regionales, nos va a servir mucho de entrenamiento para que en el mes de noviembre se configure un gobierno que, según todas las encuestas, etcétera, pues podría estar presidido o por Mariano Rajoy, actual presidente, o por Pedro Sánchez, joven secretario general del Partido Socialista, pero evidentemente no en solitario, sino con la ayuda de todas estas fuerzas. A eso vamos. Muy bien. Las crisis enriquecen, ¿verdad, Manuel? ¿Perdón? Enriquecen las crisis. Enriquecen, parece. yo creo que sí. Son oportunidades. Hay que sacar conclusiones y, sobre todo, tomar buena nota de los errores para no repetirlos. Es bueno no volver a caer en las burbujas y, sobre todo, lo digo autocríticamente como país, no vivir por encima de tus posibilidades. Sí. Eso vale para una persona, para una familia y para un país. Para todo el mundo. No se puede vivir a crédito. Sí. No se puede vivir a crédito porque luego no se puede pagar. Muy bien, Manuel. El presidente Medina inició su gobierno montado en una plataforma de transparencia, de mejora en los controles de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones, que sirvió de plataforma para enriquecimientos ilícitos, muy comúnmente. Comisiones de veeduría, todo un control ético que buscaba esencialmente corregir un problema heredado que había afectado a los partidos políticos, los liderazgos, los gobiernos, en la imagen y el crédito público. El objetivo, rescatar la confianza del ciudadano en la gestión y en los presidentes y los políticos. Y lo ha logrado a tal magnitud que las mediciones que tiene el presidente son increíbles. En España, en contraparte, hemos visto precisamente un deterioro significativo que ha acicateado el tema de la desconfianza pública, los indignados, no solamente por los desahucios, sino por actos de corrupción notables. El caso Fabra, el caso de Urdangarín, o sea, que han sido emblemáticos y que han resquebrajado la confianza del español en los gobiernos y la política. ¿Cómo tú enfocas ese tema de la confianza pública en los gobiernos? Es que lo que está sucediendo, y yo veo que está sucediendo aquí y en algún otro país, va un poco positivamente en contra de la tendencia mundial. Hay una medición que el profesor Manuel Castells la expresa en sus conferencias. Hay en general en el mundo un descrédito creciente de las instituciones a los ojos de los ciudadanos. Esto es así, porque la crisis económica financiera, pues fíjense en Estados Unidos, cuando de pronto decía uno, no puede caer tal banco, cayó. No puede ser que tal aseguradora se hundió. No puede ser, el gobierno tendrá sus mecanismos, pues parece que no los tenía dormidos. Ha sido algo bastante generalizado. Y esa medición, que desde luego en España es importante, tal como usted señala, de desconfianza hacia las instituciones, pero la encontramos en Italia, donde hay un poder absolutamente penetrado por expresiones mafiosas o por la mafia propiamente dicha, en muchas áreas de gobiernos regionales, gobiernos municipales, etcétera. Pero lo hay en Francia, lo hay en la mayor parte de los partidos. Yo creo que las instituciones en general tienen que hacer en todo el mundo un gran esfuerzo de transparencia, de credibilidad. Hay que recuperar esas posiciones, porque si no es muy difícil gobernar. Y en ese sentido, pues yo celebro que ustedes estén en otra senda, pero yo creo que para eso hay que hacer un gran esfuerzo. Y por ejemplo en España, pues de la crisis también hemos aprendido eso. Hoy hay un portal de transparencia donde cualquier ciudadano puede hacer una pregunta al gobierno tal, y eso no lo había hace 2 años. Hoy hay determinados presupuestos, las contrataciones tienen que ser públicas y tal, y todavía tenemos que avanzar mucho más en la ley. Tenemos que avanzar mucho más, pero digamos la verdad del fondo. Hay un problema de financiación ilegal de los partidos políticos.
Los partidos políticos también, por lo menos en España, gastan más de lo que ingresan. En consecuencia tienen que sacar el dinero de alguna parte. Y en consecuencia, pues yo le concedo a usted esta autopista, pero hombre, hágame esta contribución, aunque sea a esa fundación que me pagará unos mítines. Yo le concedo a usted tal cosa, pero contráteme a toda esta gente y así sucesivamente. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque un país, el que sea, sin credibilidad de sus instituciones, es un país enfermo. Así es. Me gusta lo que está pasando en España, ahora muchísimo. A mí también. Están los, veo la formación esta de los gobiernos, ha sido un proceso realmente interesante de los gobiernos regionales, sí, ¿no? sí. Los pactos, los no pactos, las discusiones de si llegamos a acuerdos, de si no llegamos, de bueno, allí este vota por el otro por aquel, y bueno, se ha formado una cosa interesantísima, riquísima, sobre todo para nosotros que entramos en este proceso también, porque aquí, para llevar a cabo la reforma constitucional, hemos visto el acuerdo, el pacto que ha habido que llevar a cabo entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana, una cosa insospechada que nadie se la imaginó nunca. Era como aquello de los bancos, que tú dices que va a caer el HSBC. ¿Cómo? Eso no puede ser. Pues se cayó. Se cayó. Que va a caer el otro, ¿cómo fue el de los primeros que cayó? Pues sí, se cayó también. Pues aquí, antes, pues nadie podría imaginarse que pudiera haber un pacto entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Medina, y ocurrió. Hay un pacto que ha permitido la reforma constitucional con una legitimidad abrumadora de más de un 80%. Eso es casi unanimidad. Casi unanimidad, porque cuando usted habla de más de 80%, está hablando de cifras importantísimas, ¿no? Abrumadoras. Los procesos de pacto, alguna gente los celebra, en mi caso yo creo que son importantes, son procesos de toma y daca, de reflexión, de construyamos esto en colectivo. Otra gente los ve como, bueno, eso es como tú decías ahorita, y hubo alguien que se bajó los pantalones, no necesariamente tiene que ser eso. Los procesos de pacto, bueno, pues son procesos de negociación, y en el caso dominicano, me parece que hay un fortalecimiento de las instituciones, del proceso democrático, del proceso también de discusión, de llegar a acuerdos, que también lo estamos viendo un tanto, bastante en España, diría yo, porque la formación de los gobiernos regionales ha tenido que ser realmente un verdadero forcejeo. Y también han pasado cosas, dice, pero ¿cómo va a apoyar Podemos al Partido Socialista? Pues sí, le apoyó. ¿Y cómo va? Eso es así, sí, en un momento determinado. Pero lo importante es ponerse de acuerdo, creo, sobre el programa. ¿Para qué se hacen los acuerdos? No es un tema de qué sillas vamos a ocupar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a limitar y apoyar todos una ley para que no se puedan producir esos desalojos de vivienda abusivos? Bueno, pues si estamos de acuerdo con eso, es igual quien vote. Estamos de acuerdo todos. Lo importante son los programas. Este pacto, el que sea, en este país o en cualquiera, nos va a dar un progreso, nos va a dar una mayor estabilidad, nos va a permitir profundizar en determinadas cosas que estamos haciendo o empezar cosas nuevas, pues entonces hagámoslo. Y yo creo que por eso yo abogaba por la desacralización de la reforma de la Constitución y la desacralización de los pactos. Si son positivos para la ciudadanía, pues adelante. Se acabó el tiempo de los partidos mayoritarios. Y yo creo que eso es bueno. Y yo creo que eso es bueno. Se acabó. Sí, parece. Porque cuando hay mayorías absolutas, sobre todo prolongadas, pues hay más corrupción. Siempre hay más libertad, por decirlo de algún modo, de quienes gobiernan, pues para actuar con tendencias un tanto autoritarias incluso a veces, ¿no? Aunque en determinados periodos históricos pues hay una mayoría absoluta porque las personas así lo requieren, está bien, pero no de una manera sostenida. Pero vamos, con todo a mí me parece que España está en una senda interesante y sinceramente por lo que yo veo la República Dominicana también, sin esconder los problemas que tenemos unos y otros, ¿no? Así que ojalá avancemos en esta dirección y ojalá, y permítame que lo diga, avancemos en una mayor relación económica,
y cultural entre República Dominicana y España, porque tenemos muchísimas más posibilidades que todo eso. Yo tengo la oportunidad de presidir una escuela de negocios, Next, que tiene alumnos dominicanos y alumnos de muchas otras nacionalidades, 11 nacionalidades en este momento, y vemos pues que entre Colombia y España pues podría haber más relación, que entre República Dominicana y España podría haber una factura mayor. Y eso es muy interesante, porque fíjese que algunos de los trabajos que nosotros invitamos a que impulsen los alumnos allí y que están haciendo, pues es, por ejemplo, este año yo asistí a un tribunal en el que era exportación de cacao orgánico, pero con mayor valor añadido para que se lleve a Europa y no dependamos tanto de Estados Unidos. Pues ahí está. Hay otro proyecto sobre reciclado de basuras industriales, que hay poco de esto en Santo Domingo, que han desarrollado otras personas. Y mayores empresas de exportación entre ambos lados. Yo creo que tenemos mucho por hacer y gobiernos que se entiendan bien. Yo creo que la academia, en este caso una escuela de negocios, pero ayer lo hablaba con el rector de APTEC y con el rector de INTEC, la academia también debemos acompañar a esa mayor decisión de capitales españoles de invertir en República Dominicana y de República Dominicana también en España, que también hay inversión, y sobre todo, déjeme decirle, el gran aprecio que hay a los profesionales dominicanos que están trabajando en España, porque son gente muy responsable, gente muy constructiva. Yo creo que tenemos un futuro interesante y lo que hay que hacer es alentarlo, cuidarlo y desde luego sacarle fruto, porque yo creo que eso es bueno para la ciudadanía en general, ¿no? La pobreza es la gran maldición, Manuel. A ustedes les están tocando los africanos ahí en Ceuta, en Melilla, a Italia en Lampedusa. Aquí tenemos ahora mismo un proceso de regularización de toda esta inmigración extranjera en la República Dominicana también. No habrá que invertir mucho más todavía allí en donde está esa miseria para poner fin a ese flujo que cruza ahí el estrecho allá y que está y el Mediterráneo, hay fines de semana que se rescatan 4.500 personas al borde del naufragio, sí, entre Libia y la isla de Lampedusa en Italia, que es muy insoportable para todos esos gobiernos, que es un drama humano absolutamente extraordinario. Mire, yo creo que hay que combatir eso, hay que invertir, como está diciendo, en esos países, en los focos de la pobreza, sean en África, en Haití o allí donde se produzca. Pero también es necesario reclamar una solidaridad internacional. Mi modesta opinión, el problema de Haití no se puede dejar a República Dominicana y todos mirando para otro lado. El problema de África no se puede dejar a los italianos o a los españoles porque estamos en primera línea de mar. Tendrá que responder toda Europa y tendrá que entrarse en Haití con esos fondos, hasta donde yo sé, que Clinton movilizó en un momento determinado y que no se llevan allí porque, según leo, no se fían de las estructuras que tienen que aplicarlos, pues habrá que aplicarlos de alguna manera y habrá que garantizar esa estructura. Yo tengo la impresión que ese es un problema muy serio, pero que no se puede dejar que a países que por razones geográficas estén soportando el problema, y yo creo que República Dominicana soporta el problema de Haití porque está el mar alrededor y solamente una frontera, entonces la única salida que hay ahí. Y en el caso del norte de África que usted cita, pues tenemos el problema de que la desestabilización, por ejemplo, de Libia ha abierto una brecha tremenda, y ahí hay errores estratégicos, pues, del presidente Sarkozy y de otras personas que dijeron hay que echar a Gaddafi. Yo no digo que no haya que echar a Gaddafi, pero hay que pensar qué viene después de Gaddafi. Y lo que viene después de Gaddafi es una especie de tribus más bien vinculadas al Estado Islámico y una especie de salida por ahí de un drama humano en el que hay que intervenir. Y eso yo creo que es responsabilidad de todos los países, no solamente del país que por razones geográficas o históricas o de cualquier naturaleza le toca el problema. Así que yo no sé si digo alguna cosa que no debo, pero creo que los países, por ejemplo, deberían ayudar a República Dominicana y hacerse cargo del problema para que no lo tenga que soportar solamente este país. Sí. Quizás a quien deben ayudar más es a Haití. No, si estamos de acuerdo. Ya República Dominicana, pero para ayudar a República Dominicana, que está al lado, lo que hay que hacer es ayudar a Haití invirtiendo ahí directamente.
Y para ayudar al gobierno italiano y a los que estamos en primera línea de mar, hay que invertir en África y así sucesivamente. Pero no decir, bueno, este será un problema de los italianos que están ahí, sí, o será problema de los dominicanos que comparten la isla de la Española. Son problemas internacionales, son problemas en los que no pueden Washington, Londres, Madrid, París o Berlín estar mirando para otro lado. Esa es mi opinión. Ahí, Manuel, a propósito de esas observaciones que tú haces, elementos importantes que hay que rescatar. Las políticas internacionales sobre todo el gobierno norteamericano y Francia, que lo menciona, crearon una suerte de arte de destrucción de países. Caso Libia, caso Irak. Estamos con Siria en el mismo camino de destrucción. Sí, sí. Es decir, países que tenían estructuras dentro de su cultura, lógicamente, todas autoritarias. Todas autoritarias. Incluyendo Arabia Saudí, que son socios internacionales de los destructores de esos países. Efectivamente. ¿Cómo vincular políticas públicas, vamos a decir, de esos países o internacionales, de ese género que están produciendo los efectos que estamos mirando, con el elemento anunciado del presidente Clinton de asistencia internacional que no llega a Haití, que no está produciendo absolutamente nada de resultados, digamos, tangibles, inmediatos, de contención de esa crisis y que sigue moviendo la migración hacia República Dominicana, como en África se está produciendo hacia Europa? Es decir, ¿qué hacer con estas políticas de países centrales, dominantes del mundo, que llegan al punto de erradicar países enteros y sociedades desestabilizadas para siempre? Pues ese es un tema central y me parece que es una de las grandes injusticias que se está produciendo aquí. De pronto, probablemente, por razones electorales francesas, Sarkozy impulsó una coalición para desalojar a Gaddafi del poder. Y el resultado final es la crisis que tenemos. Y Dios nos libre de defender a Saddam Hussein y defender a Gaddafi y defender al dictador en Siria, que todavía está en su lugar. Pero es verdad que había dentro de la injusticia una estabilidad desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Exacto. Yo creo que lo que hay que hacer es actuar, ¿no? Tuve la oportunidad de entrevistar a Mikhail Gorbachev en Madrid y él dice que uno de los males mundiales es el exceso de palabrería. Estamos enterrados, dijo él, en palabras, convenciones y reuniones, pero no se actúa. Entonces va siendo hora. Yo creo que hay que reclamarle al presidente Clinton su responsabilidad y pedirle que intervenga. Está muy bien, recaudó los fondos, pero oiga, tendremos que aplicarlos, ¿no? No tendremos que tenerlos guardados allí, no, porque si no lo utilizan mal. Y así sucesivamente, ¿no? Y desde luego, antes de tomar decisiones de esa naturaleza, pues hay que ser muy, muy cuidadoso, como la guerra de Irak, que todo estaba en relación con las armas de destrucción masiva que jamás se encontraron. Una mentira. Que jamás se encontraron, pero se montó una patraña que sirvió para justificar esa intervención a mayor gloria de determinadas empresas con intereses militares en la cuestión. Bueno, yo creo que el mundo hoy está suficientemente conectado, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista político. Y un incidente en un extremo del mundo te puede desestabilizar en la otra parte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser enormemente más cuidadosos y sobre todo calcular qué es lo que viene después, porque lo que está viniendo después de todos esos regímenes que cayeron, pues son cosas todavía más inquietantes. A propósito de esa palabrería de la que habla Gorbachev, que tú sí traes muy bien al discurso, nosotros los dominicanos tenemos el privilegio de tener un mandatario, un gobernante, que habla poco, por suerte, y que hace muchísimo. A tal punto que conozco aquí a una joven que, por cierto, está haciendo su tesis en lo que ella ha llamado el lenguaje no verbal del presidente de la República. No, lo digo, pero estoy ansioso por ver cuál es el resultado de la tesis, porque la verdad que me imagino que será algo interesante. Tú también estás en contacto con una dominicana que está trabajando ahora
el impacto de las visitas sorpresa del presidente a las diferentes provincias y comunidades del país. ¿Hay algo que se pueda saber así antes de que llegue el resultado final? Sí, fue una sorpresa encontrarse que una alumna del posgrado en NEX, pero además de negocios internacionales, Georgina Peralta Sánchez, quería estudiar este tema que a mí me había llamado la atención, sobre todo desde el momento en que el presidente Medina presentó esto en la FAO en septiembre del año pasado y observé que esto interesaba en Panamá, en Honduras e incluso en El Salvador. A partir de ahí, efectivamente, esta persona ha hecho un trabajo que culminará próximamente y que ve ahí detrás de estos elementos, vemos, porque estamos participando, pues que hay algunas cosas que sí podemos ver. Ahí hay un estímulo interesante al desarrollo integral agropecuario, en general, ¿no?, del desarrollo rural, pero de una manera muy en la microeconomía, pero que ofrece sus avances concretos. Hay un elemento, hablaba de la comunicación no verbal, de consolidación de un liderazgo pragmático. Y eso yo creo que hay muchos tipos de liderazgo. Precisamente, el que ha estudiado más en el mundo los tipos de liderazgo es la Fundación Gorbachev. Y la Fundación Gorbachev dice, cada momento debe tener su líder. No es lo mismo un líder para hacer una revolución que para consolidarla. No es lo mismo un líder para recién conseguida la independencia que para años después, y no es lo mismo un líder del siglo XXI que antes, como es lógico, ¿no? Ahí yo creo que hay unos rasgos muy interesantes de liderazgo pragmático que probablemente está, y enlazaríamos con la otra tesis, menos en las palabras, más en determinados gestos y desde luego vinculados a la acción de gobierno, ¿no? Y después hay un tema muy interesante ahí, que es el asunto de comunicación desde el poder. Normalmente los gobiernos en general tienen grandes aparatos de comunicación. Y aquí se está ensayando una cosa muy interesante, como a través de Twitter y como a través de no acompañar una nube de periodistas en sus actuaciones a los presidentes o a los mandatarios que tienen que hacer una acción, está desarrollando un tipo, digamos, de comunicación austera por una parte, pero efectiva por otra, ¿no? Yo creo que todo esto son elementos que ya los expondrá ella cuando tenga oportunidad, porque todavía está concluyendo estos asuntos y se están revisando, pero que me parece que es interesante. Y en todo caso, yo desde el punto de vista exterior a República Dominicana creo que es una muestra también, y permítanme que lo diga, no lo digo aquí, crean que lo digo por quedar bien con este país. Yo creo que República Dominicana produce más líderes que otros países del área. Es mi opinión estadística. Más líderes que otros países del área. Leonel Fernández es una persona absolutamente reconocida en Estados Unidos, en España y en el área. Yo tuve oportunidad recientemente de asistir a una conferencia suya impactante en la Universidad de Alcalá de Henares, cuando le concedían la medalla de oro de esa universidad, y Leonel Fernández hizo un discurso que yo no conozco, y por periodismo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de conocer a muchas de estas personalidades, desde Gorbachev a Tony Blair, gran orador. He asistido a conferencias de Clinton, pero he podido entrevistar a Giscard d'Estaing y a Andreotti y a todos los líderes españoles, y hay muy pocos que tengan la capacidad oratoria, por ejemplo, y de visión estratégica internacional de Leonel Fernández. Bueno, pero luego ha venido Danilo Medina con un estilo de liderazgo completamente distinto, pero sin embargo eficaz, lo que yo defino como liderazgo pragmático, etcétera. Pero ustedes tuvieron aquí a Juan Bosch, que ustedes han tenido toda una serie de personalidades, y con todo respeto para otros países, vaya usted a algunos países, por ejemplo de Centroamérica, ponerse muy lejos, y a ver quién nos dice tres dirigentes a lo largo de la historia reciente que hayan tenido una proyección internacional como los líderes de República Dominicana. Entonces yo creo que todo esto es positivo, y visto de fuera, los países, desde luego, los hace su potencia, los hace su economía, pero también lo hacen sus innovaciones y la capacidad de sus líderes. Y en ese sentido, pues yo creo que, por ejemplo, que cuando el presidente Leonel intervenía pues, en la Asamblea General de Naciones Unidas, o venía a España o a Europa o a Francia, que tiene una gran relación con Francia, o en cualquier sitio, República Dominicana probablemente, permítanme que lo diga así, estaba
estaba tirando del concepto de República Dominicana porque ese líder lo proyectaba. Y yo creo que esto, aunque tiene menos proyección internacional, el presidente Danilo Medina, ¿qué tiempo tendrá para hacerla?, que ha estado más en el interior, y yo creo, y les felicito, que tener líderes de esa naturaleza, pues me parece que es interesante, ¿no? No todos los países lo tienen, porque los líderes son determinantes, de verdad. Nosotros tuvimos la inmensa suerte en estos últimos 40 años de tener a Adolfo Suárez, de tener a Felipe González, de tener al rey, ahora de tener al rey Felipe VI. Pues ojalá enlacemos con personajes de esa naturaleza, porque el país es lo que es, pero el líder es el que lo proyecta, ¿no? Así es. El presidente Medina hizo una campaña basado en un eslogan larguísimo que tú debes quizás recordar, ¿no? Porque en algún momento tuviste contacto con aquella realidad, aquello de corregir lo que estaba mal, continuar lo que estaba bien y hacer lo que no se había hecho, ¿no? Aquí hubo mucha crítica a aquello. ¿Pero y qué? ¿Cómo puede ser una cosa tan larga? La gente no se va a recordar de eso. Eso en términos de comunicación es una barbaridad. Y aquí hubo cualquier cosa sobre aquello y resulta que los pueblos entienden más de lo que la gente cree a veces, ¿no? Sin duda. Más de lo que los comunicadores nosotros creemos. Yo soy muy crítico, yo siempre digo que la opinión pública es más inteligente de lo que creen los políticos y creemos los periodistas, y los publicitarios por extensión. Exacto. Qué duda cabe. Pues aquello fue realmente una innovación en la República Dominicana, y poco después de asumir el gobierno, el presidente salía a la calle y se iba a un campo. Y la gente decía aquí, bueno, pero ok, brincando charquito no se va a resolver el problema, porque él salió brincando un charco en un monte de eso, en un campo de eso. Pero brincando charco no se va a resolver nada en este país. ¿Quién ha visto eso? Porque está la historia aquella, ¿no?, del crítico famoso, ¿no?, que lo criticaba todo. Si el niño iba a pie, si el hombre iba en el burro, si se apiaba del burro era mal, si se subía, no, en fin, todo era mal. Así estamos nosotros en esta situación, y resulta que 3 años después de andar saltando charquitos por el monte, por los montes del país, se han creado aquí más de 100.000 empleos, nada más en ese sector, ¿no?, apoyando estas iniciativas de la agropecuaria. Tú que viste ya un contacto con el domingo pasado, porque te vi ahí y digo, pero mira dónde está Manuel Campo. Es que yo quería verlo, ¿no?, porque a mí me lo contaban, pero quería verlo. Quería verlo. Hay que ir a ver, ¿no?, las cosas. Entonces, ¿qué vio Manuel Campo? Aparte, digo, ya nos has conversado un poco. Bueno, yo vi el impacto de unas zonas en las que lo que expresaban las personas que estaban allí no es que hubieran visto nunca a un presidente, es que nunca habían visto un ministro, ni se le había pinchado por allí una rueda a ningún gobernador, porque normalmente no pasaba, ¿no? O sea que no, eso es así, ¿no? Yo creo que el valor de la cercanía es enormemente interesante en política, y que hay que combinar la gran geoestrategia con el atender a las personas directamente. Y yo creo que eso es muy positivo, porque si no, estamos en una situación en las que la política y los periodistas seguimos el ritmo, y los economistas solamente hablamos de porcentajes, y solamente estamos diciendo, pues en España ahora se crece un 3%, está bien, pero hay que ir a concretarlo. O República Dominicana creció el año pasado un 12%, o lo que sea, está bien, pero hay que ver en ese sector, en aquel campo concreto. Entonces yo vi pues que allí se habló con una asociación de personas que están cultivando la alcaparra, y otros que cultivan, que crían conejos. Bueno, pues al final en esa microeconomía y en las sumas de esas microeconomías, yo creo que es interesante para ese sector el poder avanzar. Y además significa también un ejemplo de que desde la política, junto con los ciudadanos, se pueden cambiar las cosas. Y es un ejemplo práctico que a mí me parece positivo, y que es justamente lo que se está estudiando en ese trabajo que está planteando esta alumna dominicana, ¿no? Me parece interesante esa consigna, cambiar las cosas junto con los ciudadanos. Es que si los ciudadanos no se cambia nada. Uno puede venir allí y decir, vamos a mandar un chorro de millones, que a veces se hace en algún momento determinado, porque ha habido unas inundaciones en tal sitio, para arreglar aquello. Bueno, pero luego no queda nada. Luego aquella cooperativa tiene que encontrar otras vías de salida, y a lo mejor les falta un experto en cuestiones internacionales porque podrían exportar. El caso de la alcaparra. Nosotros, los italianos, los españoles, etcétera, somos consumidores de alcaparra, ya no la producimos, pero ¿quién la lleva desde Montecristi
a Madrid? Pues tendrá que haber un técnico que sepa exportar y que sepa llevarlo, porque aquellos señores bastante hacen con producirla, ¿no? Y sobre todo, lo que se planteó allí, aumenten ustedes la producción, traigan unas plantas que en lugar de producir medio kilo al año, produzcan 1 kilo, y otras de 1,5 kilos. En ese asesoramiento concreto es dar luz a los problemas, y yo creo que eso es enormemente positivo. Por eso me interesó tanto. Manuel Campo Vidal, muchas gracias por estar aquí en Ojalá Gracias a ustedes con por la nosotros, invitación. acompañándonos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas y a mí, y a ustedes también, qué sé yo, a hurgar, a ver la luz en todos los fenómenos políticos, económicos y sociales. Para eso debemos servir nosotros, para Claro. pensar con la gente, no decirle a la gente, ¿verdad? Porque sino pensar con la gente y ayudarnos mutuamente. Gracias por estar aquí, Manuel, y bueno, te esperamos porque siempre es bueno conversar con la gente que está de fuera mirando las cosas, porque aquí nosotros estamos muy envueltos en el barullo. Está bien, pero yo he venido aquí a aprender, ¿eh? Yo siempre que vengo aprendo. Usted quédese ahí porque ahora nos vamos a nuestra sección Ecomundo, aquí en Ojalá con el economista Lucas Vicens. Quédese ahí.